En el Perú ha estallado un debate tremendo. Justo en el corazón de la política se está cuestionando la idoneidad de nada menos que la máxima autoridad educativa del país. La pregunta que está en boca de todos es, ¿sus títulos son válidos o no? ¿O será que toda esta controversia es en realidad una cortina de humo para tapar algo mucho más grande? Bueno, vamos a meternos de lleno en esta historia para ver qué hay detrás de todo esto. Todo arranca con una noticia que, la verdad, sacudió al gobierno. Una denuncia que a simple vista parecía, irrefutable, y que apuntaba directamente a la ministra de Educación. A ver, la fecha es 29 de marzo de 2026. ¡Pum! Un medio suelta la bomba. La afirmación es súper tajante y la supuesta evidencia, parecía a prueba de balas. No existe ningún registro de la ministra en la SUNEDU, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Y claro, con una prueba así sobre la mesa, mucha gente pensó, listo, caso cerrado. Y entonces esta es la pregunta que se dispara por todos lados, que inunda el debate público. Porque vamos, una acusación de este calibre contra una ministra de Educación es un asunto de Estado, sin duda. Pero la respuesta es mucho, mucho más compleja de lo que parece. Pero ojo, aquí es donde la historia da un giro de 180 grados, porque resulta que toda la acusación se había construido sobre una base que estaba fundamentalmente equivocada. El argumento central de la denuncia se cae a pedazos por un error técnico muy simple, pero a la vez crucial. Buscaron en el lugar equivocado. Y este detalle, que parece pequeño, en realidad invalida por completo la premisa de la acusación original. Aquí está el meollo del asunto, y es clave entenderlo bien. Hay dos entidades distintas. Por un lado, la SUNEDU, que es relativamente nueva, del 2014, y que solo se encarga de los títulos de universidad. Pero por otro lado, están los títulos pedagógicos, justo como los de la ministra, y esos, históricamente, siempre se han registrado en otro lado, en el mismísimo Ministerio de Educación, el Minedu. O sea, son como dos carriles de una autopista que no se cruzan. Y la prueba es contundente. Aquí están los documentos oficiales. El título de profesora de educación primaria de 1967 y el de profesora de educación secundaria de 1971. Ambos fueron emitidos por una escuela normal superior y, lo más importante, están registrados ante la autoridad que correspondía en esa época, el Ministerio de Educación. Bien, una vez que desmontamos ese error técnico, podemos pasar a la discusión de fondo, que es mucho más sutil y, hay que decirlo, legítima. El debate gira en torno a este concepto legal, formación superior completa. La ley exige esto para poder ocupar altos cargos, como el de ministro. Entonces, la pregunta del millón es, ¿un título de una escuela normal de los años 60 califica como formación superior completa bajo las leyes de hoy? Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque hay dos maneras de ver la ley. La primera dice, oye, un momento, en su época estas escuelas normales eran consideradas educación superior y punto. La otra postura es más, digamos, estricta. Argumenta que las leyes de hoy en día piden otras cosas, ¿no? Como 10 semestres de estudio, acreditaciones, cosas que esos títulos antiguos pues no tienen. Y lo importante es que ambas posturas tienen argumentos legales válidos. No es un tema de blanco y negro. Pero esperen, que hay un dato clave. Mucho antes de que estallara esta controversia en el año 2023, el propio Ministerio de Educación, a través de informes legales internos, ya había llegado a una conclusión, que estos títulos pedagógicos sí constituyen formación superior completa y que son totalmente válidos para ocupar altos cargos directivos dentro de la misma institución. Para entender de verdad el peso que tienen estos títulos, hay que hacer una pausa en el debate legal y mirar un poco hacia atrás, a la historia, porque detrás de la crítica hay como una idea implícita de que estas escuelas eran de menor categoría, y la historia nos muestra algo completamente distinto. Esta línea de tiempo lo dice todo. Las escuelas normales han sido la columna vertebral de la formación de maestros en el Perú desde 1822. Tuvieron una expansión masiva en los años 60, pasaron por varias reformas y su legado sigue vivo hoy en los institutos superiores pedagógicos. ¿Y quiénes salían de estas aulas? Pues figuras legendarias, como José Antonio Encinas, nada menos que el gran reformador de la educación peruana. Él fue alumno de la primera promoción de la Normal de Varones. Su visión literalmente transformó la pedagogía en el país. Y también está Everardo Zapata Santillana, otro egresado de una normal, el creador del famosísimo libro Coquito. Con su método, millones de personas aprendieron a leer no solo en Perú, sino en toda América Latina. O sea, el impacto de estas escuelas es innegable. Y aquí tenemos el precedente más directo que puede haber. Grover Pango Vildoso, también egresado de una escuela normal.
ocupó exactamente el mismo cargo, ministro de Educación allá por los años 80. Y en ese momento, a nadie se le ocurrió cuestionar el origen de su título. Entonces, a ver, si ya se desmintió el error técnico, y el debate legal es, como mínimo, bastante complejo y con precedentes claros, ¿de qué se trata todo esto en realidad? ¿Qué hay en el fondo? Y esto nos lleva a la pregunta final, la que sugiere la fuente. ¿Será que esta controversia sobre los títulos es solo una distracción? ¿Una cortina de humo para que no veamos un problema mucho más grande que está afectando a miles y miles de educadores? Y aquí es donde la perspectiva cambia totalmente. El foco se corre hacia lo que se llama la deuda histórica. ¿Y qué es eso? Pues la situación súper precaria de las pensiones de los maestros que ya se jubilaron. O sea, mientras todo mundo discute por los diplomas, hay un problema gigante y urgente que nadie parece estar mirando. Para colmo, figuras políticas como Keiko Fujimori anuncian que van a tomar acciones legales contra la ley de jubilación. Así que el futuro de miles de docentes está literalmente en el aire. Es un campo de batalla.